que uno debe de mantener su fe en el Todopoderoso, así como lo hizo Haile Selassie primero. Y nos recuerda, él dice, si yo no hubiera tenido fe en el Todopoderoso y que las justas causas inevitablemente triunfarán, entonces los restos de los países hubieran olvidado o, o perdido interés en mi país, Etiopía. Igual mi gente de Etiopía hubieran perdido su fe y así pues todo hubiera sido perdido. Pero como él fue capaz de mantener su fe en el Todopoderoso y en el conocimiento que las justas causas y aunque a veces en tiempo eh, con paciencia eventualmente serían victoriosas o triunfarán sobre el mal. Entonces es algo muy importante. Ahora vamos a, disculpen, no somos muy bien organizados, pero sin embargo continuaremos. Nomás para agregar un poco de más detalle a este verso, um, vamos a continuar mencionando que las tiendas, creemos que una mejor palabra para esto serían las cortinas, o tal vez tiendas indique cortinas, pero las tiendas de las tierras de Midian o Midian temblaron. Ahora, la palabra en hebreo significa las cortinas, demostrando como las cortinas en el viento, causando un sonido alto. Y eso nos recuerda a, al, cuando recibieron los líderes del mundo a su majestad imperial en la Liga de Naciones en Geneva, Switzerland, 1936. Los fascistas dentro de ese um, cuarto, se podría decir, dentro de esa sala de no tenemos la palabra, pero dentro de ese lugar donde se presentaron lo, en la Liga de Naciones, en esa conferencia, los fascistas, nosotros sabemos que dentro de su corazón, en miedo y en el terror, empezaron a demostrar inca- inca- su inhabilidad de mantenerse firmes, sostenidos por su vanidad. O sea, en otras palabras, empezaron a hacer muchos gestos, a gritar, a hacer ruidos, a chiflar como animales salvajes, no como uh, diplomáticos o políticos profesionales. Perdieron todo el control, se comportaron como animales que son y que se demostraron no siendo capaces de mantener esa promesa que habían hecho a los países, estados más chicos, más indefensos. Entonces es curioso como aquí menciona las cortinas, significando un ruido que se escuchó en las tierras. Las tierras, la palabra es muy cerca a Eritrea, que viene siendo en antes tiempos una parte de Etiopía, ahora separado de Etiopía, pero Eritrea significando las tierras, el, el polvo. Entonces los italianos en uno de los primeros lugares que pisaron tierra fue en Eritrea y a través no sabemos si es ok, ni lo vamos a intentar mencionar, el Red Sea, no sabemos cómo, la verdad no tenemos idea ahorita cómo más o menos mencionarlo en el español. Sin embargo, um, ahí fue donde pisaron tierra los italianos. Y entonces es curioso que entre el polvo y la tierra um, pisan serpientes, igual los italianos como serpientes, haciendo un ruido, moviéndose por la tierra. Entonces las tierras de Midian, de todos los, de todos los reyes, de todos los líderes, ya sea políticos o de fuerzas militares, temblaron, fueron disfrutadas, fueron movidas, fueron espantadas, básicamente. Entonces creíamos que es un verso muy significante y necesario ir en detalle y presentar los hechos y cómo estas palabras han llegado a realizar y, y más importante que eso es la inhabilidad
de los líderes del mundo de darle sentido y ponerle contexto a palabras que habían prometido en un contrato, que no fueron capaces de darle significado a esas palabras que habían prometido. Se avergonzaron del Todopoderoso, no pudieron defender las causas justas y no pudieron ser hijos del Creador, creados en su propia imagen, defendiendo sin ninguna vergüenza la palabra de verdad. Y eso es extremadamente significante porque um, México, el país de México, y ahora México ha caído a un estado muy bajo, pero cuando esto que estamos a punto de platicar, ahora no creemos que en verdad y en espíritu no es necesariamente México de quien hablamos, sino todas las gentes de habla española y todas las gentes um, que no se avergüenzan de la verdad de su majestad imperial, de todo aquel Rastafari en las Américas, ya sea Sudamérica, Norteamérica o Centroamérica, en las islas del Caribe. Um, Ahora creemos que la posición que, los, que en los días anteriores tomó México, ahora la tomamos nosotros, el Rastafari, y no limitado a aquellos en México, sino a todos, el Rastafari en las Américas, um, desde arriba hasta abajo, por todos lados, todo aquel que no se avergüence de la verdad, que ahora nosotros representamos esa voz que fue México en los días de ayer, al ser uno de los pocos países que condenó a los fascistas italianos y que no estuvo de acuerdo con la decisión llevada a cabo en esa junta de la Liga de Naciones, y que hizo movimientos hacia adelante para, para llevar a cabo la justicia merecida a los etiopíes, básicamente. No hay mucha información al respecto de los eventos que se llevaron a cabo. Estamos seguros que sí hay, pero ocultada en ciertos lugares. Sin embargo, la poca información que hemos uh, podido obtener indica que México um, hizo intentos para lograr el rescate de Etiopía y para apoyar a Etiopía en cualquier manera que ellos tenían en su poder, que ellos podían hacer por el país de Etiopía. Entonces igual se estableció una relación entre México y Etiopía, al punto que al liberar Etiopía en mayo 5, que igual es otra cosa curiosa, que creemos que en México no necesariamente se celebra esa batalla que llevó a cabo en mayo 5, pero en los Estados Unidos al menos es recordada como relacionada a la independencia mexicana, y se celebra el día de mayo 5 como un día de mexicanos y la independencia, y hay celebraciones, se recuerda. Entonces hasta eso es curioso, pero y mencionábamos que al liberar Etiopía, México tomó iniciativas y pasos para restablecer las ciudades de Etiopía y para reconstruir y apoyar a Etiopía en la manera en que ellos eran capaces. Entonces, agradecidos de estos actos mexicanos, y hoy en el tiempo presente de todo significante a todo el Rastafari, que no se avergüence de la verdad. Se estableció como recordatorio la Plaza México en la ciudad de Addis Abeba, de hecho la capital de Etiopía. Se construyó la Plaza México, la única plaza en todo Etiopía nombrado con el nombre de un país extranjero, así recordando los eventos que llevaron a cabo. Igual México construyó Plaza Etiopía, y ahora escuchamos rumores de que la querían derrotar, pero creemos que la calle debajo de la calle Etiopía se encuentra el metro. No estamos seguros si se llama Metro Etiopía, pero el logotipo viene siendo un león, no exactamente el león de la tribu de Judá, pero el intento fue, creemos que para
hacer, al menos para representar el león de la tribu de Judá y tenerlo como logotipo en el metro que se encuentra debajo de la calle Etiopía. Entonces nomás mencionamos eso porque igual debemos de mantener eso que fuimos el día de ayer, mantenerlo y alzar nuestras voces en alto el día de hoy y mantener esa relación y seguir peleando la causa de todos los países del mundo que están no ocupamos ni ir en detalles a mencionar lo negativo que se encuentra dentro de muchos países, pero nos podemos enfocar en lo positivo. Ahora, si nos disculpan, vamos a alargar esta plática porque es necesario introducir porque el avergonzarse, el tener vergüenza y apenarse de la voluntad de nuestro Señor Dios Todopoderoso es tan significante. Ahora, igual mantener nuestra fe en Él, que nos ha creado en su imagen. Y todo tiene que ver con Adán, pero creo que es necesario primero establecer un poco de una base y fundación para construir en la relación de Moisés y Sephora, la etíope. Ahora, en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 4, alrededor del verso 24, y disculpen mientras lo encontramos. Ok, Éxodo 24, no, Éxodo capítulo 4. Ok, y verso 23. Disculpe, bueno, disculpen. Ok, verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Yahweh y quiso matarlo. Yahweh quiso, el ángel de Yahweh, del Señor Dios, quiso matar a Moisés. Y ahora vamos al verso 25 y dice, entonces Sephora, por eso sabemos que se refería a Moisés, porque Sephora, siendo su esposa, cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y écholo a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, básicamente, el ángel de Dios iba a derrotar, iba a aniquilar o acabar con Moisés, pero Sephora, sabiendo que estaba llevándose a cabo, tomó un afilado y le cortó bueno, la palabra que dice aquí es circunció a su hijo Gershón, el hijo que tuvo con Moisés, llamado Gershón, porque Moisés dijo que él había sido un extraño en unas tierras extrañas y por esa razón llamado su primer hijo Gershón. Entonces, y Sephora, sabiendo lo que estaba sucediendo, le menciona que en verdad Moisés era un esposo sangriento para ella. En la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así el ángel de Dios lo dejó ir con vida. Y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora, esto es tan significante, es extremadamente importante y muy significante porque según las escrituras, Yahweh todavía no le había presentado las leyes ni los mandamientos a Moisés. Pero aquí nos está refiriendo que el ángel del Señor Dios estaba molesto por causa de la circuncisión, por no habérselo hecho a su hijo Gershón. Y Sephora es crítico entender que Sephora, siendo etíope, ella ya tenía
conocimiento según de la vida hebrea. Entonces, Moisés, no sabiendo las reglas y las leyes que al respecto a la circuncisión, por eso es tan significante que se casó con una etíope. Ella ya conocida en la vida de una hebrea, um, familiarizada en conocimiento y en actualidad de cómo vivir la vida hebrea, supo qué estaba sucediendo y rápidamente con un alfilero y tomó los pasos para hacerle una circuncisión a su hijo. Entonces, ¿por cuál otra razón más que aquella de que Zipporah ya estaba conocida en la vida de hebrea y Moisés apenas iba a aprender, estaba aprendiendo de cómo vivir esa vida de un hebreo? Es muy significante, no solamente le da credibilidad a su matrimonio con una etíope, pero le da la significancia. Sin la etíope Zipporah como esposa, Moisés posiblemente hubiera muerto al no ser obediente a las instrucciones del Todopoderoso. Entonces es un pequeño detalle, pero muy necesario. Y eso nos lleva a Moisés siendo un esposo de sangre, significando que Moisés había matado a un Egipto. Entonces, la circuncisión, una señal hebrea que creemos que en el libro del Romanos, alrededor del cuarto capítulo, habla en el verso 11, de hecho, libro de Romanos, capítulo 4, verso 11, indica que Abraham igual no fue circuncisado, pero su fe contó como si sí hubiera sido, si tuviera la circuncisión. Entonces, igual Abraham venía de Mesopotamia y él se dirigía hacia las tierras de África, las tierras de Canaán. Entonces, por eso es que él igual no sabía de la ley de circuncisión, pero Zipporah, siendo una etíope, una que nunca había dejado las tierras de Canaán, ella sí estaba educada en la manera de ser hebreo o hebrea en este caso. Y entonces, bueno, solamente dimos esa referencia, pero básicamente era una señal para el hebreo la circuncisión. Y perdimos perdimos nuestra dirección hacia donde nos dirigíamos con ese pensamiento, pero creemos que tenía algo que ver con la sangre y que bueno, esa señal era que uno se corta de los pasados incidentes de aquel mal o pecado que habría cometido nuestros padres, esa carne que nos sobra, que ponemos distancia entre lo de ayer y lo de hoy y renovamos nuestra alma y nuestro corazón y nuestro cuerpo en Jesús Cristo y volvemos a nacer limpios de pecado, perfectos en Él, en Jesús Cristo, y acabamos con todo lo que el mal que posiblemente habíamos hecho anteriormente, pero ahora nuevos en Cristo. Y para todos aquellos que han cometido muchos pecados, que posiblemente yo soy uno de ellos y bastantes pecados hemos cometido, sin embargo, en la gracia de Dios, la perfección del cuerpo viene con tiempo, así es de que se trata de que cuánto esfuerzo le pongamos, cuánto empeño le demos a esta lucha, a recibir esa perfección, y en la gracia del Todopoderoso nos da tiempo, y ese es un proceso que se lleva a cabo en un periodo de tiempo alargado. Entonces considérenlo, pero básicamente tiene que ver con Moisés siendo un hombre de sangre y habiendo matado a un Egipto en sus tiempos antes de renovar su alma y corazón y cuerpo en esta nueva estilo de vida. Igual, la razón que mencionamos eso, Moisés igual fue un esposo de sangre, porque indicando rojo, indicando la vergüenza y el asesinato de las leyes y de las reglas
regulaciones del Todopoderoso y el avergonzarse y no mantener los mandamientos del Señor Dios Todopoderoso, así como ahora nos vamos a referir a Adán en el tiempo del jardín. Um, Vamos a mencionar, quizás no lo han escuchado, pero nos atrevemos a decir que Caín no fue el primer asesino, sino Adán, porque Adán mató ese contrato, esa confianza, aniquiló, destruyó y hizo sin efecto esa relación con su creador y no mantuvo sus mandamientos, y así él también fue un esposo sangriento para Eva, y también sangriento en el sentido de que rojo por la vergüenza y por avergonzarse de su creador y no defender la causa de que es justa y necesaria, sino mantenerse callado, como dice las escrituras en Isaías 53, no sabemos el verso exactamente, pero como un borrego enviado a la matanza, un borrego callado o silenciado o en silencio, siendo mandado a la matanza. Básicamente es lo que fue Adán al apenarse de la voluntad de su creador y no mantener sus mandamientos, mató esa confianza, mató el contrato y, y comió de la fruta, y aparte se quedó callado y no dijo nada. Entonces la razón que mencionamos todo esto es porque igual es relacionado a los eventos que se llevaron a cabo en 1936. Su Majestad Imperial, aquel quien es manifestado en estos últimos tiempos, declarando la justicia merecida a su gente de Etiopía ante los líderes del mundo, y la misma respuesta que dio Adán la dio la gente de la Liga de Naciones, y no fue respuesta, no fue fue negativa, no hubo respuesta, no hubo ayuda, no hubo salvación, se quedaron callados igual que Adán, y en el jardín se mantuvo callado, no fue avergonzado y no pudo reclamar la verdad y la palabra de verdad. Entonces fue cuando se encontraron desnudos ante Dios, porque se habían acabado con la palabra que viene siendo Jesús. En el principio fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra era la luz. Entonces Adán perdió ese cuerpo de luz, perdieron la palabra, perdieron a Jesús Cristo en ese instante, y se encontraron desnudos ante el Creador. Y entonces era necesario ir y describir esos detalles, porque igual debemos mantener nuestras voces en alta y no ser avergonzados de la verdad de su Majestad Imperial, el primero Haile Selassie, el elegido de Dios, león de la tribu de Judá, el rey de reyes de Etiopía, como Cristo en su personaje de rey de reyes, y igual su Hijo Jesús Cristo, por quien todo fue creado, y sin él nada pudo haber sido creado. Entonces básicamente es lo que intentamos expresar, que debemos pararnos y luchar de cualquier manera posible. No es necesario preocuparnos cómo es que se va a llevar a cabo todo esto, nomás hacer nuestra parte, hacer lo poco que podamos, y en el cuerpo de Jesús nada falta, todo está completo, y aquello que uno haga falta, otro va a reponer con lo que aquel individuo pueda traer a la mesa, y entre todos se puede hacer, pero debemos de pararnos, luchar y hacer lo que esté en nuestras manos, y como dice su Majestad Imperial, yo, mi gloria está en las escrituras. Entonces en esta podríamos decir, en este teatro, en esta película, nosotros podemos tomar nuestras partes y nuestro rol y personaje, y esperemos que sea un personaje positivo que se encuentre en las escrituras. Al cabo nos enseña la manera que debemos comportarnos, y debemos de confiar en el Todopoderoso y no perder nuestra fe. Así Adán y Eva confiaron en otra identidad que no era su creador, confiaron en la serpiente, pero todo es vano más que
más que el Todopoderoso, creador de los cielos y del agua, de la tierra, creador del universo. Solo Él, en Él podemos confiar, y afortunado es aquel hombre que confíe en el Señor Dios. Entonces es lo que intentamos um, platicar en este razonamiento. Y, y pues vamos a concluir. Hemos ido más tiempo de lo que hubiéramos gustado, pero damos gracias por aquellos que estén interesados y que hayan tenido la paciencia para escuchar esta conversación. Gracias a todos. Shalom, Ras Teferri.